Continuamos en el grado de Historia en la UNED. Historia antigua de la península ibérica. Cultura e historiografía hispano-cristiana. Cuando nos referimos al término cultura, hay que decir que entendemos por ella ambos conceptos, es decir, la definición tradicional como cultura escrita, intelectual, de élite, pero también la antropología y la filología que nos enseñó una cultura oral y popular. La cultura en la España medieval es plural, de carácter etnorreligioso y cambiante, tanto en el tiempo como en sus diferentes manifestaciones geográficas. La cultura medieval es alternativamente tolerante entre las tres culturas, musulmana, cristiana y judía, pero también se practica desde los reinos cristianos la cultura de cruzada. Se establecen unas relaciones dialécticas, cultura pacífica y violenta por los reinos de la llamada Reconquista. La cultura oral y popular es la mayoritaria en la sociedad medieval peninsular, a pesar que son escasas las fuentes que nos han quedado para trabajar sobre ella. Quienes más han trabajado en este tema han sido los filólogos, como Menéndez Pidal y Gómez Moreno. Hay que dejar claro que en época medieval existe una interrelación continua entre lo oral y lo escrito. La oralidad está presente en la cultura tradicional, escrita, y a su vez está presente la cultura sábana, trufada de oralidad. Desde el punto de vista comunicativo, predomina la oralidad. También hay que tener en cuenta la influencia que generó la adopción de las lenguas romances por parte de las élites. Desde que comparten una misma lengua, comparten en gran medida una misma cultura. Hasta el Estado moderno no habrá diferencia entre lo popular y lo culto, teniendo un gran protagonismo la Inquisición, la cual, entre sus múltiples tareas, estaba la de perseguir la cultura popular. Admitimos que la cultura sabia expresa e incide directamente en la sociedad, pero tenemos menor conciencia que si acaso la cultura popular incide más en la sociedad por ser ellos mismos el grueso de la sociedad. Pasa la cultura popular desapercibida ante la falta de estudios, caso de la historia oral, de mentalidades de cultura popular. Para poder estudiarla, debemos recurrir a los restos que de esa oralidad quedaron en las fuentes escritas, como por ejemplo las incorporaciones de documentos de tipo oral en los documentos escritos. Esos restos de oralidad aparecen incluso en la cultura escrita más adelantada de finales de la Edad Media, como las novelas y las crónicas. Tenemos el ejemplo de los juglares que antecedieron a los trovadores. Estos iban de mercado en mercado y se manifestaban en ámbitos populares. También todo tipo de poesía, incluso la culta, al estar escrita para ser cantada, o los juegos de escarnio o diálogos, bufos, regueifas, que fueron prohibidos en los concilios de los siglos XIII, XIV y XV. La mayor fuente para conocer esta cultura son las cantigas gallego-portuguesas, y también, en cierta medida, el cantar del Mío Cid. En lo tocante a la cultura escrita, es la mayoritaria en los ámbitos del poder. Son estas fuentes las que llegan a nuestro tiempo, aunque minoritarias con respecto al conjunto de la sociedad. Se posee una tendencia a seguir acríticamente las fuentes, aunque son producto y prolongación de las esferas de poder. Se produce por parte de la Iglesia un monopolio evidente, hasta el siglo XIII, de esta cultura escrita, aunque si no fuese por esta, no habría tal cultura. Se cambia cuando se pasa del latín a las lenguas romances y se produce con el paso una cultura plural y diversa. Encontramos en la cultura escrita una dicotomía entre cultura de cruzada y cultura pacífica, consecuencia del modo en que se implanta el feudalismo en la península. La cultura de cruzada la encontramos para Castilla y Aragón en las crónicas mediante la ética, el arte de las fortalezas. La cultura pacífica está vinculada a las tres órdenes y al feudalismo como orden, producto del consenso que en un primer momento se introdujo por el Camino de Santiago. Esto se refleja en la convivencia pacífica entre cristianos, musulmanes y judíos, que ha sido estudiado por el profesor Carlos Barros para el ámbito del monasterio de Celanova en los siglos X y XI. Luego, para el XII y XIII, encontramos el ejemplo de la denominada Escuela de Traductores de Toledo. También para el caso de Aragón, en la zona de Mallorca, Ramón Lluc, catalán, en el libro del Gentil y los Tres Sabios, hace la síntesis y promueve ese tipo de diálogo
entre las culturas a la manera de la dialéctica escolástica. En la Alta Edad Media, la característica peculiar de la cultura es que era en latín, además de llevarse a cabo en monasterios con bibliotecas que eran el puente con el mundo antiguo, como por ejemplo con San Isidoro de Sevilla y sus etimologías, o autores como Virgilio. Para esta etapa destaca San Toribio de Liébana, en Asturias, en el VIII, como el Beato de Liébana y sus comentarios al Apocalipsis. También San Pedro de Montes en León y en Castilla, Silos y Cardeñas. Este saber es un saber inmóvil, sin creatividad, ya que copiaban y repetían. Es a partir del siglo XII donde hay un saber móvil, con textos más originales y en lenguas romances. Los intelectuales no son solo religiosos, también hay laicos y reglares. Además de diversificarse la temática, se desarrollan las glosas, caso de las glosas emilianenses. No solo es la copia de manuscrito, sino que se junta con la opinión del autor. La poesía lírica tiene sus orígenes en la lírica provenzal, que llega a través del Camino de Santiago. Las cantigas gallego-portuguesas se desarrollan en los siglos del XII al XIV. Son de tres tipos: amor, amigo y de escarnio y maldicer. Esta última de fuerte impregnación popular, oral. Las dos primeras se encuentran más allegados al mundo trovadoresco. También están las cantigas de Santa María, escritas en la corte del rey Alfonso X el Sabio y además musicalizadas. La lírica, en castellano, se desenvuelve entre los siglos XIII y XIV. Es lo que se ha denominado como el mester de clerecía. Se trata de alta cultura, representada por Gonzalo de Berceo y el arcipreste de Hita. Otro ejemplo se encuentra en la poesía épica, en Castilla, con el Cantar del Mío Cid, que desarrolla su vida en torno al siglo XI. Son tradiciones orales que serán pasadas a la escritura, para cual se necesitará alrededor de un siglo. Tenía como precedente la Historia Ruderizi, de 1188, aunque se corresponde más con una crónica. Son ambas transcripciones de la tradición oral. El Cantar de Roldán, cantada por los normandos en Axtin en el 1066 e incluido en el ciclo carolingio, y la Materia de Bretaña, que llegan a la península a través del Camino de Santiago, son otros ejemplos. La poesía satírica y burlesca tiene amplias raíces populares. Se desenvuelven en castellano en los siglos XIV y XV, mucho más tarde que las de escarnio y maldicer. Nos encontramos en ambos casos con una crítica de las tres órdenes de la sociedad que para el caso de la poesía satírica tiene que ver con toda la cultura popular, crítica y señorial. Los precursores son el arcipreste de Hita y López de Ayala. La máxima expresión de este tipo es la poesía cantada, bien por ser de origen popular, bien porque se escribe y después se transmite oralmente. Son realizadas sobre todo durante el siglo XV, con las compilaciones de coplas, particularmente irreverentes. Hay panadera, coplas de Mingo Rebulgo y las coplas provincial. Muestran un trasfondo de conflictividad. La educación en este momento está muy influenciada por la escolástica, tanto por la filosofía como por la pedagogía, estando sustentada por el trivium y el quadrivium. Se produce en la fase de madurez del feudalismo. Es una educación elitista, dada en latín. Hasta el siglo XI, las escuelas son monásticas, transmitiendo saberes bíblicos y de los padres de la Iglesia. Además, educan a otros clérigos u otros jóvenes monjes. El paradigma puede ser San Millán de la Cogolla. En el siglo XII se forman las escuelas catedralicias o escuelas urbanas, caso de la escuela de la Catedral de Santiago de Compostela, donde se enseñaban el trivium, gramática, retórica y dialéctica, y el quadrivium, aritmética, geometría, música y astronomía. También hay escuelas municipales, sobre todo en Aragón, centradas en la gramática y la aritmética con sus 4 reglas. Esto era una revolución, ya que la sociedad no sabía contar. Es en el siglo XIII donde la gran novedad la constituyen las universidades, que suponen un avance con respecto a la secularización de la cultura y que se ampliará en los siglos XIV y XV. La primera universidad es la de Salamanca,
en el 1255, cuando empieza a funcionar de verdad. El latín sigue siendo, para el ámbito educativo, la lengua franca internacional de uso. Se organizaba al estilo de la Universidad de Bolonia, la más antigua, así como si fuese un gremio, aunque también como una comunidad universitas. Está pensada, sobre todo, para hijos de nobles e hidalgos, y también de élites urbanas. Buena parte de los estudiantes eran clérigos, pero no quedaban reflejados en la estadística, siendo también los profesores pertenecientes al clero o al cabildo en su mayoría. Estas comunidades de maestros y estudiantes se gobernaban de forma cuasi democrática y tenían bastante autonomía con respecto a sus patronos, fundamentalmente la Iglesia, aprobada por su fundación, y la monarquía, que la promovía por el desarrollo urbano. En la Corona de Aragón, los concejos también realizan una función de mecenazgo, aunque en la Baja Edad Media se produce un declive de las universidades que tiene como principal apogeo el siglo XIII. Con respecto a la escolástica dialéctica, se trata de un método de generar y enseñar conocimientos heredados de la cultura antigua a través de Aristóteles y desarrollado en esta época por Santo Tomás de Aquino, figura más destacada del método y de la filosofía pleno-medieval. Por una parte, es una técnica de conversación, de aprender mediante el debate. Desde el punto de vista del conocimiento, se basa en la trilogía de tesis, antítesis y síntesis. Además, lleva a realzar las contradicciones en el campo de la cultura, de pensamiento y de la sociedad. El hombre medieval estaba muy preparado para entender la contradicción en donde vivía, la contradicción entre lo real y lo imaginario. Esto llega hasta nosotros a través de Hegel y la dialéctica del mundo de las ideas, así como a través de Marx con la dialéctica del mundo de la sociedad. Estas contradicciones presentan un dinamismo en las universidades y en la sociedad con ese renacimiento pleno medieval y el saber móvil. La escolástica siempre es libre, pero dentro de los cánones medievales. El hombre era libre, actuaba en función de la razón, de Santo Tomás, y siempre y cuando no traspasase los designios divinos. Todo era remitido a Dios. La Baja Edad Media se entiende como un momento de secularización de la sociedad y de la cultura. Esto es, avanza la cultura laica mientras que los clérigos secularizan sus intervenciones. La pérdida del monopolio de la cultura por parte de la Iglesia no nos debe de engañar, ya que los clérigos seguían siendo los intelectuales más preparados. Todos los que practicaban ese prehumanismo de los siglos XIII al XV eran clérigos. En estos años entran en contacto los intentos por recuperar el modelo caballeresco con el modelo humanista. Hay que tener en cuenta que el intelectual que hoy conocemos es producto del siglo de las luces, no de esta época. Con esto se produce una dialéctica entre una cultura más conservadora y otra más renovadora. La primera está vinculada a la nobleza trastamarista, que había perdido en favor de las ciudades y monarquía y que querían recuperar. Se da un intento de recuperar el modelo caballeresco por parte de la nobleza para recuperar el poder, junto también a la violencia. En estos años entran en contacto los intentos por recuperar el modelo caballeresco con el humanismo, ya que el sistema de los tres órdenes entra en crisis. Cuando más se difunde con sus novelas es cuando menos incidencia tiene. Es una nostalgia con respecto a ese mundo. En la alta nobleza se dan figuras de señores cortesanos que al mismo tiempo que cultivan la milicia, función militar, cultivan la política y las letras. Ponemos dos ejemplos. Caso de Juan Manuel y Pedro López de Ayala, con sus libros, crónicas, novelas, tratados. La cultura escrita, saban, se da también a través de la competencia por parte de las ciudades y de la monarquía. Entra en colisión y continua interacción la nobleza trastamarista con los autores prehumanistas. Es un contexto de conflicto, revueltas y refeudalación según el lugar. Algunos modelos de esta época se establecen como caballeros malhechores. El humanismo se movía contra esa refeudalización cultural, aunque no sería un humanismo completo. Si hablamos estrictamente de humanismo italiano, para el caso de la península, esto se situaría con Antonio de Nebrija, en 1492, y su gramática castellana.
Respecto a la historiografía y en concreto a las crónicas, hay que decir que se trata de una manifestación de la cultura escrita, donde se refleja la conciencia histórica de una nobleza, incluyendo también a la monarquía, y esta nobleza situaba su acción en la historia, siendo el reino el sujeto político. Además, estos textos generan este tipo de conciencia, es un círculo vicioso. La orientación ideológica se basa en el goticismo y en el providencialismo, es decir, encuadrarse en la historia sagrada, la cual se inicia con el Génesis y termina con el juicio final. Se traduce en una santificación de los objetivos goticistas y, por lo tanto, santifica ese proyecto político de unidad y de expulsión musulmana. Convencer a los grupos dirigentes, pero sobre todo estos los beneficios de la guerra. Las clases populares podrían interesarse más o menos según el momento. La crónica es una fuente histórica e historiográfica. Solían, las crónicas, acabar en el presente vivido por el autor. De forma mitológica, se retrotraían pasando por diferentes historias, pero la acaban transformando en historia inmediata de aquel momento y de los pasados. Está muy presente el determinismo. La monarquía es partícipe en dicha difusión tanto para su reinado como para los reinados anteriores y se muestra la figura del historiador profesional a la manera medieval, muchas veces pagados por la monarquía o desempeñando otras funciones, como el historiador de los reyes católicos, que también era secretario. Es una historia parcial cronística. Las crónicas goticistas son, a partir de la península ibérica, castellanistas que consideraban que el condado y después la corona de Castilla estaba llamada por la historia y Dios para restaurar la unidad de la España visigoda. Aparece en el siglo XIII el término España, referido a esa voluntad de hacer conjunta la historia de las dos coronas. También hay un tipo de historiografía biográfica que en realidad son crónicas de un señorío y un tiempo. Por ejemplo, los hechos y la vida de Diego Gelmírez, en la historia compostelana del siglo XII, en latín, que constituye uno de los ejemplos de mayor valor. Ya en el XV, con las lenguas romances, tenemos ejemplos de obras sobre la vida de nobles. De forma didáctica se exageran sus virtudes caballerescas, como la biografía de Álvaro de Luna o Generaciones y semblanzas de Pérez de Guzmán. Volvemos a la tripartición que hicimos sobre las principales crónicas. Son las crónicas asturianas, la albeldense, la de Alfonso III, rotense, obetense o sebastianense y profetense. Para el siglo XIII y mediados del XIV está la General Historia de Alfonso X, seguida por Alfonso XI, que se retrotrae hasta el Génesis, la historia romana, e incluso con elementos de la historia del Islam. Lo más importante es el titular, su ciclo cronístico, además del concepto de historia de España. Es una obra laica, humanista y didáctica. Entre 1369 y 1516, las crónicas de los reyes Trastámara, realizadas por Pedro de Ayala, con mucha evidencia oral, cubriendo de Pedro I a Juan I. Ya en el siglo XV, Enrique del Castillo, cronista de Enrique IV, presume de que trataba de escribir en sus crónicas lo que vieron sus ojos, una visión del historiador como testigo, pero también buscando la interacción del historiador con su objeto. Esto contrasta con el objetivismo del positivismo, que el historiador tiene que desaparecer, ser un simple notario, mito de la imparcialidad. Ponemos dos ejemplos de conceptos de historia. Hernando del Pulgar. La historia es luz de la verdad, testigo del tiempo, maestra y ejemplo de la vida, mostradora de la antigüedad. Pérez de Ayala. Es el libre juego de la libre libertad individua, con todas las limitaciones. Hablemos de cultura artística. Nos queda hablar ahora de cultura arquitectónica, en la cual destacan los castillos. Es el arte en piedra. Destacan sobre todo por su función militar. Son los no religiosos, simples fortalezas o murallas con una evolución artística somera, ya que se consideraban como estructuras sólidas para resistir. Los religiosos también, pero funcionan como una especie de iglesia-fortaleza, sobre todo las episcopales, aunque también sirve esto para las pequeñas y rurales. Por supuesto, se encuentran en ellas las funciones religiosas y estéticas, relacionándose entre sí. Es una manifestación del poder, ostentando para impresionar al creyente, al igual que con los castillos.
Aquí destaca el arte mudéjar, que está especialmente presente en la Corona de Aragón, ya que en esta zona se quedaron más mudéjares, al ser menos violenta la reconquista. Es un arte que emplea el ladrillo, la cerámica, para decorar fachadas y torres, así como campanarios tipo torre alminar y una profusa decoración que se mantiene en la techumbre. También se reproduce este estilo en Castilla. Debemos empezar hablando de Asturias, donde se dan varios hechos significativos. Es el foco inicial de la resistencia contra los musulmanes, la redacción de la crónica por una corte mozárabe de Alfonso III, el pacto hispano-godos y mundo indígena, y en Liébana, donde tiene lugar el Beato de Liébana en el siglo VIII con comentario al Apocalipsis. El arte asturiano es un arte prerrománico, que bebe de la antigüedad y del arte visigodo. Quedan ejemplos caso del Palacio de Ramiro I, Santa María, Donaronca o San Martín de Lillo, como iglesia. El Palacio de Naranco es una mezcla de tradición tardorromana visigoda, elementos mozárabes, e incluso se puede hablar de un prerrománico de repoblación para San Miguel de Celanova, que se funda en el siglo X, aunque antes existía una iglesia prerrománica de influencia mozárabe. Del prerrománico asturiano pasamos al románico, que se relaciona con el Camino de Santiago. La primera catedral románica, iglesias fortalezas, se construye en el 1034 al 35, la Catedral de Palencia, a iniciativa de Sancho III el Mayor, rey de Navarra. 40 años después se inicia la Catedral de Compostela, tras la existencia de una iglesia prerrománico, siendo el románico una influencia artística de origen francés que viene a través del Camino de Santiago, que no debe de extrañar que llegue antes a Navarra que al Reino de Galicia. El arte románico, con su máxima expresión en el pórtico da Gloria, trata de influenciar en hacer ver, a través de la catedral, el poder temporal y religioso de la Iglesia. Se muestra una imagen de jerarquía que impacta en las mentalidades sobre el poder de Dios, representado por la Iglesia. Aparece en el pórtico, el juicio final, como destino de la humanidad. Tiene también una doble función eclesial y militar al servir, en ocasiones, como fortalezas. La religión escogida es apocalíptica, veterotestamentaria. Se trata de infundir el temor al más allá, que si no fuese por la intercesión de la Iglesia, sería un más allá infernal. Estas obras románicas se financiaron con los medios que la Iglesia obtenía como parte del entramado feudal, es decir, de rentas que pagaban sus vasallos, y también por servicios prestados. En Cataluña encontramos el románico lombardo alrededor del año 1000, al ser una influencia del norte de Italia. A partir del siglo XII encontramos las dos grandes órdenes benedictinas, Clune y Cister, que ejercerán una labor de promoción de este arte. En contraste, el gótico será promovido por las órdenes medicantes en la fase final de la plena Edad Media y en la Baja Edad Media. Es un estilo menos austero y fortificado, se beneficia de la mayor paz que hay en la península a raíz del cercamiento de Al-Ándalus en el extremo sur peninsular. También es de origen francés, concretamente de la Ile-de-France. Le Goff hablaba de que el gótico era el arte de la luz como manifestación de Dios. La mayor diferencia, desde el punto de vista estilístico y funcional, es que en esta concepción artística la luz entra a raudales. Como ejemplo visual se encuentran las grandes vidrieras o los rosetones. Las primeras catedrales góticas son Burgos, León y Toledo, en los siglos XIII y XIV. También incide el gótico en la escultura, como por ejemplo los grandes sepulcros de caballeros, donde la idea de fama juega un papel fundamental, y por supuesto su forma monumental. Son copiados por obispos y arzobispos. En el siglo XIII es la etapa del gótico clásico, mientras que en el XIV y XV es el llamado gótico tardío flamígero, donde se ve la influencia de flamenca. Un ejemplo es la Catedral de Sevilla, donde se desarrolla el gótico civil es en la Corona de Aragón, como consecuencia del papel que la burguesía catalana jugaba aquí. Nos referimos a palacios, ayuntamientos o lonjas comerciales. Hay que hablar de un problema relacionado con los sujetos históricos, que deben ser estudiados desde el punto de vista de las mentalidades, además del punto de vista externo.
El arte no se entiende sin el contexto mental de la época, pero no hay demasiados esfuerzos. Una excepción es el historiador del arte, Erwin Panofsky, 1892-1968, que escribió un libro llamado Arquitectura gótica y pensamiento escolástico. En él trataba de relacionar filosofía y arte.